Tengan buen día, mis hermanos. Vamos a estar viendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 15. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo 3 versículos. Capítulo 15, versículos 4, 5 y 6. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 15, versículos 4 al 6. Leemos con la bendición de nuestro Dios y Salvador. Dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre bueno, agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Creemos, Señor, que no en vano nos diste esas palabras que dicen: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Necesitamos esa palabra que viene de lo alto, que ministra nuestra alma y que nos ayuda a crecer en Cristo. Habla nuestras vidas conforme a tu propósito, deseo y voluntad, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de la enseñanza en esta mañana: las cosas que se escribieron antes. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia y encontramos que según los hombres, por allá en Mesopotamia, o tal vez un poco de esos lugares, por esos lugares, comenzaron a practicar lo que se conoce como la escritura. Y las personas comenzaron también a imprimir en piedras, en telas, en huevos de animales, ciertas figuras que reconocieron como palabras y formaron tal vez lo que nosotros conocemos como el alfabeto y todas esas cosas. Y así la historia quedó grabada, ya no en la mente de una persona que por causa del tiempo puede perder muchos conocimientos, sino que las cosas quedaron grabadas en tablas, como te digo, en cueros, en papiros, en diferentes cosas que se utilizaron para imprimir o grabar una escritura. Pero cuando se escribe la palabra de Dios, o comienzan los hombres de Dios a escribir la palabra, esta escritura es una escritura que, a diferencia de lo que los hombres hicieron, tratando de escribir leyes o mandamientos, qué sé yo, historia, la palabra de Dios cambia todo lo que los hombres hacen de una manera natural, porque ella tiene una connotación espiritual, tiene un valor espiritual. Tenemos que a nivel del mundo existen muchos relatos, muchas historias y muchos libros, millones de libros que se han escrito, y hoy en día que estamos nosotros en este tiempo, ya no se está utilizando casi la impresión física para la escritura, sino que hay una impresión digital, donde en un instrumento llamado computadora, tablet, como quieran, se escribe, y esto pasa a una memoria muy grande y se lleva o se guarda en una memoria muy grande, que es digital también, y ya no conseguimos libros como el que yo tengo hoy en mis manos,
en estos instrumentos digitales, sino que en lugar de una Biblia así, en un instrumento digital, una tablet de este tamaño, pueden haber 10.000, 5.000, no sé cuántos libros se pueden guardar en un pequeño instrumento, una computadora, una tablet. También nuestro dispositivo móvil tiene una capacidad de almacenamiento que si nosotros decidimos, podemos descargar 4 Biblias, 5 Biblias, 6 Biblias en nuestro dispositivo. Aparte de eso, podemos descargar una concordancia, aparte de eso, podemos descargar un diccionario bíblico y todo en un pequeño dispositivo. El avance de la ciencia hoy es tan grande que las personas que comenzaron a escribir antes, las cosas que escribieron, ellos necesitaron tal vez matar no sé cuántos animales para disponer el cuero, para en ese cuero tratar de escribir algunas cosas. Pero nosotros hoy tenemos un pequeño dispositivo y en este dispositivo tenemos todo lo que está escrito en esta Biblia y podemos descargar 5 Biblias más con diferentes traducciones y tenerlas ahí en un pequeño dispositivo. Volvemos al punto. Las cosas que se escribieron antes. Y estas cosas no son cosas de hombre cuando la Biblia lo menciona, sino las cosas de Dios que se refieren a Dios, que se escribieron antes, dice el escritor acá de Romanos, Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Comienza diciendo, para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy en día tratamos de aprender una profesión y desde que estamos niños se nos lleva a una escuela y comenzamos a aprender la letra y vamos avanzando porque necesitamos aprender lo que la sociedad considera que es útil para nosotros. Pero Dios considera que para los hombres es útil, es bueno, es necesario aprender de la palabra de Dios o aprender lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es aquí donde la palabra de Dios marca una diferencia. Los hombres de hoy en día, cuando están preparándose para la vida, deciden estudiar ciertas carreras y prepararse para una profesión. Y todo eso para vivir una vida corta aquí en la tierra. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ella nos enseña cómo vivir los días que vamos a estar acá en la tierra y nos proyecta hacia la eternidad para estar con Dios en el reino de los cielos. Toda la ciencia que el hombre tiene en este tiempo le enseña y capacita a las personas para vivir acá en la tierra. Pero la palabra de Dios enseña y capacita al hombre para vivir por la eternidad con Dios. La palabra de Dios tiene un valor tan grande que ella no nos capacita solo para los días de vida aquí en la tierra, sino para la eternidad. Y la palabra de Dios prepara al hombre para una eternidad de bendición y también le muestra al hombre una eternidad de condenación. Y Dios le dice así a las personas: he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida eterna y la condenación eterna, la muerte y la vida. Escoge pues. Aquí es donde vemos eso que nosotros hemos denominado como libre albedrío. La capacidad que tienen las personas de decidir qué escogen. Y la Biblia le presenta al hombre 2 caminos. Un camino ancho, espacioso, para vivir aquí en la tierra y posteriormente en una condenación eterna. Pero también presenta un camino angosto, con una puerta estrecha que le lleva al reino de los cielos. Y le vuelve a repetir Dios al hombre: escoge pues. Escoge pues. ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que quieres? Porque según lo que tú escojas, eso es lo que yo te voy a dar
eso es lo que vas a recibir. Y cuando hablamos acerca de ese libre albedrío, es solo la palabra de Dios la que le dice al hombre: tú puedes escoger. Tienes el derecho de escoger. No esperemos, como muchos creen, mi mamá escogió por mí, mi papá escogió por mí, mi abuela escogió por mí, mi tatarabuelo escogió por mí. No. La Biblia dice que todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios para dar cuenta cada uno de sí. Y la Biblia, cuando me llama a mí a comparecer, dice: vas a dar cuenta por ti. Y Dios me va a pedir cuenta como pastor por la congregación que hice como pastor. Pero cuando vamos a lo personal, Dios no me va a pedir cuenta personalmente por qué mis hijos escogieron este camino, por qué mis primos se fueron por este otro camino, mis hermanos por allá. No, cada quien personalmente, teniendo esa libertad de escoger y ese libre albedrío, va a responder por sí. Por eso Dios dice y nos enseña a través de la palabra, escuchen, porque dice, estas cosas que se escribieron para enseñarnos, que cada uno de nosotros, como padre, somos responsables de nuestros hijos, pero cuando ya ellos crecen, ellos son responsables de sí mismos. Y Dios, cuando ya un hijo llega a la mayoría de edad, no le dice al padre: ¿por qué tu hijo está ya en la licorería? ¿Por qué tu hijo está consumiendo droga? ¿Por qué tu hijo es un delincuente? ¿Por qué tu hijo está haciendo? Porque él ya tomó su decisión de escoger y escogió lo malo. Hace unos años atrás sufrimos un conflicto con unos hermanos, y digo que sufrimos, padecimos al ver la condición de un pastor con sus hijos. Resulta que uno de los hijos se unió con unos delincuentes, secuestraron a una persona, cobraron rescate, pero en ese trance ahí de rescate y todo, llegó la policía y lo detuvieron. El muchacho lo llevaron a prisión y era un dolor muy grande para el pastor, para su esposa y la familia, ver que un niño que nació en la congregación, o sea, desde bebé, lo trajeron a la iglesia. Cuando el muchacho tiene 18 años, decide que él va a secuestrar a una persona porque se va a ganar un dinero fácil. A raíz de esto se ganó unos años fáciles en la cárcel. Pero en verdad fue doloroso, porque la gente nos dice que el delincuente que estaba secuestrando, el muchacho que estaba secuestrando, nos decía: el hijo del pastor era uno de los secuestradores. Y es doloroso como el ministerio de una persona lo barren y lo tiran al suelo por uno de los hijos que tomó la decisión de escoger un camino que no era el camino que sus padres le enseñaron. Pero la Biblia dice: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Tenemos en la Biblia un padre que tiene 2 hijos, y uno de los hijos, el mayor, es un buen hijo, siempre trabajador, siempre pendiente de los bienes y negocios del papá. Pero el hijo menor apenas llegó a los 18 años, la mayoría de edad, dijo: padre, dame los bienes que me corresponden. Ya no quiero estar en esta casa. No era que se la pasaba trabajando, sino que decidió que se iba a ir de vacaciones, de no hacer nada. Y se fue de vacaciones y derrochó todo lo que el padre le dio. Estamos hablando del hijo pródigo. El padre era un buen padre, el hermano era un buen hermano, pero este salió un mal hijo. Con todo esto, este hijo se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Con respecto al testimonio que le contaba de este pastor, este hijo allá en la cárcel se reconcilió con el Señor. Años después le dieron la libertad y el muchacho comenzó a servir a Jesucristo. Volvió a la casa del Padre, volvió a lo que sus padres le enseñaron acerca del Evangelio. Entonces, volviendo nosotros a estas palabras que acabamos de leer, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Alguien dijo así,
Y es una frase que se repite. Nadie aprende nadie aprende con las cosas que le suceden a los demás, sino que cada quien al parecer aprende de sus propias experiencias. Cada quien al parecer de lo que va sufriendo y las cosas que va pasando, parece que esto es lo que en verdad marca una enseñanza. Pero cuando alguien le dice a otra persona, mira, no hagas esto, porque fulano lo hizo y le pasó tal cosa. Y había una canción de Vicosí que le están aconsejando de que no consuma la blanca de las drogas, y él dice, no, que él sí podía controlar a la blanca. Y esta canción que canta Vicosí acerca de Blanca, que dice que Blanca, tú eres mala. En esta canción él expresaba que él sí podía controlar la droga, la cocaína o ese de polvo blanco, y que él no se iba a dejar dominar. Sin embargo, vemos que las drogas minaron la vida de esta persona también. No pudo controlarla como él pensó que podía dominar. Entonces, es el engaño que el enemigo vierte sobre el corazón de las personas. Creer que ellos tienen el control de lo malo. Y cuando las personas comienzan a practicar lo malo los envuelve, lo malo los atrapa y lo malo los lleva a una condenación, a un sufrimiento. Y volviendo a lo que nos dice la palabra, las cosas que se escribieron antes para darnos una enseñanza. Y cuando usted y yo comenzamos a estudiar la palabra de Dios desde el Génesis, y si pasamos en una lectura de Apocalipsis, en toda la Biblia, vamos a encontrar que Dios siempre ha querido el bien para los hombres. Que Dios siempre ha querido tener una buena relación con los hombres y que los hombres podamos estar en paz con Dios. Por eso Dios se ha provisto de medios para los cuales nosotros podamos tener una relación en paz con Dios. Tenemos que, antes de la ley, Dios había establecido en ese periodo que los hombres, a través del sacrificio de un animal, podían estar en paz con Dios. Cuando el hombre falló en el huerto, dice que Dios tomó las pieles de unos animales para cubrirlo, o sea, hubo un sacrificio. Cuando vinieron los hijos de Adán y Eva a ofrecer sacrificio o a ofrecer ofrenda, Caín trajo lo mejor de la tierra, Abel trajo un sacrificio, un animal, y dice que el sacrificio de Abel fue agradable a los ojos de Dios, o sea, era lo que Dios ya había establecido. Pero Caín dijo, no, porque voy a sacrificar un animal si yo no trabajo con animales. Sin embargo, a Dios le agradó la ofrenda de Caín. Pero eso nos va enseñando de que las cosas no son como usted quiere para estar en paz con Dios. Las cosas son como Dios dice para que usted y yo podamos tener paz con Dios. Ese principio nos lo va enseñando Dios desde Génesis. Cuando el hombre falló, las cosas volvieron a estar en paz con Dios por el medio que Dios estableció. Caín dijo, si aquel trae una ofrenda de animal, que fue lo que Dios pidió, pero yo tengo frutos de la tierra, traigo frutos, pero no es como nosotros queremos. Es como Dios quiere y establece. Después de esto viene la ley y Dios le dice al hombre, si haces esto, vas a tener bendición, pero si no haces lo que está establecido en la ley, lamentablemente el mal va a estar sobre ti. Y vemos que el hombre no pudo cumplir la ley. Todavía hoy, en este tiempo, hay personas que quieren cumplir la ley, pero nunca la van a cumplir. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesucristo. Y entonces Dios establece a través de Jesucristo un nuevo pacto para tener una buena relación con Dios, para estar en paz con Dios. Y en este nuevo pacto nosotros vamos en fe, no por obra, sino por confiar en Jesucristo, vamos a tener paz con Dios y una buena relación con Dios. Amén. Necesitamos de Jesucristo. El hombre de hoy necesita a Jesucristo para poder tener paz con Dios. Y Jesucristo, aquellos que ofrecieron sacrificios antes de la ley y los que ofrecieron sacrificios con la ley,
alcanzaron paz con Dios por Jesucristo. Él reconcilió a los que vivieron antes de Él, a los que vivieron en el tiempo de Él y a los que estamos viviendo en este tiempo, que creemos en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia lo establece claro. Pero los hombres siempre están buscando la tangente, siempre están buscando una arista, siempre están buscando una hendidura por donde decir, no, pero es que por aquí yo veo la luz al final del túnel. Por aquí parece que sí puedo tener paz con Dios. Y entonces hoy tenemos en el mundo personas siguiendo religiones, siguiendo dogmas de hombre, mandamientos de hombre, caminos de hombre, que les dicen, este camino te lleva a Dios. Este camino tiene una buena relación con Dios. Sobre todo esos que dicen que si tú le haces bien a todos y te portas bien con todos, estás bien con Dios. Y entonces dice, si tú eres bueno, tú estás bien con Dios. Si tú le das a los pobres, estás bien con Dios. Si ayudas a la gente, estás bien con Dios. Si tú eres dadivoso, estás bien con Dios. Hay otros que son más extremos y dicen, si tú eres una Teresa de Calcuta, tú vas para el cielo. O sea, ayuda a los pobres, olvídate de los tuyos y entrégate a ayudar a todo el mundo, especialmente a los que están enfermos. Conviértete en una Madre Teresa de Calcuta y vas para el cielo. Porque Teresa de Calcuta, ese es el camino. Portarse como ella, caminar como ella, andar como ella, vivir como ella. Y entonces los hombres creen que por sus obras van a alcanzar el reino de los cielos. Pero las cosas que se escribieron nos dicen que no es por obra que vamos a llegar al cielo. Porque por gracia soy salvo, dice el Señor. Por gracia. La gracia significa don, regalo, especialmente un regalo que usted no se merece. Eso es gracia. Porque si usted se merece el reino de los cielos y Dios se lo da, no se lo está dando por gracia, sino porque usted se lo ganó. Y hay muchos hoy en el mundo tratando de ganarse el reino de los cielos, haciendo diferentes obras. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Los que estamos dentro del cuerpo de Cristo queremos imitar a aquel mundo, y también los que estamos en Cristo decimos, no, yo sí voy al reino de los cielos porque yo estoy ayunando. Yo voy al reino de los cielos porque yo oro mucho. Yo voy al reino de los cielos porque leo mucho la palabra. Voy al reino de los cielos porque predico a las almas. Voy al reino de los cielos porque voy al hospital y oro por los enfermos. Voy al reino de los cielos porque a mi familia, a todos yo los tengo en oración, los tengo cubiertos, y por eso yo voy al reino de los cielos. Y entonces el Señor dice, por obra estás gloriando, por gracia soy salvo por medio de la fe. Fe. ¿Qué fe? Fe no es una obra, fe es un creer. Y el Señor dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, por un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, hay muchos que están tratando de ganarse el reino de los cielos, están en Cristo y no entienden que para ellos y para cualquiera de los que estamos hoy en Cristo, imposible es ser salvo. Y el que lo hace posible se llama Jesucristo. Yo no puedo, con 1000 obras que haga, ganarme un minuto en el reino de los cielos. Así sean obras muy buenas. No puedo ganar ni siquiera un minuto. Pero Cristo ganó la vida eterna por mí. Y volvemos a aquella comparación que hicimos hace unas semanas atrás, que llegaron muchas personas al reino de los cielos y había una balanza, un peso ahí, donde marcaba una aguja, la parte verde que decía pase. Y la otra, la aguja se quedaba en diferentes partes donde no llegaba, donde la persona puede pasar. Y llegaron muchos con buenas obras y se montaron en el peso y no pudieron entrar al reino de los cielos. Y llegaron otros que dijeron que habían hecho muchas cosas por Dios y para Dios y se montaron en la balanza y no pudieron entrar al reino de los cielos. Pero llegó uno con Jesucristo y traía a Jesucristo. Y cuando le dicen súbase, Jesucristo no, yo me voy a subir por él. Y Jesucristo se montó en la balanza y pase. Entonces Jesucristo le dijo, puedes pasar. Y a él le dijeron, puedes pasar. Pero fue Jesucristo quien se montó en la balanza para que la persona pudiese entrar
al reino de los cielos. Así es para nosotros la iglesia de Cristo hoy. Tenemos que entender que vamos a entrar al reino de los cielos, porque cuando Jesucristo se monta en esa balanza, Él es el que hace que usted y yo podamos entrar allá. Si a nosotros nos pesan y nos miden para entrar al reino de los cielos sin Jesucristo, nosotros vamos a ser excluidos. Pero si a nosotros nos miden y nos pesan con Jesucristo en nosotros, o Él se, como lo decía, Él se pesa por nosotros, lo miden por nosotros, simplemente nos dirá, pase. Eso significa fe. Puse la confianza en el que por mí se presenta delante de Dios. Las cosas que se escribieron antes es para que usted tenga fe, para que tenga esperanza, para que tenga confianza, para que sigamos creyendo que no es por lo que nosotros estamos haciendo ni viviendo que vamos al reino de los cielos, sino que es por lo que Jesucristo ya hizo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, o dio a su Hijo unigénito, Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué vamos al reino de los cielos? Porque creemos en Jesús, porque hemos puesto la fe en Jesús, porque confiamos en Jesús y no miramos nada de lo que estamos haciendo nosotros para Jesús. Es necesario, dice la Biblia, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. Pero los que vamos a comparecer como hijos de Dios ante el tribunal de Cristo, vamos a llegar a ese tribunal salvos. Y no vamos a un juicio de condenación, no vamos a un juicio de perdición, vamos a un juicio de recompensa, donde se nos dirá, esta recompensa era tuya, pero como dejaste de hacer todas estas cosas, bueno, ya te quedaron menos recompensa. Y como hiciste muchas cosas, recibe todas estas recompensas. Ese es el juicio del tribunal de Cristo para la iglesia, para los hijos de Dios. Porque el juicio del trono blanco no es el juicio para la iglesia, ese es otro juicio, pero es para los perdidos. Ahí hay un juicio de condenación. En ese juicio no participan los hijos de Dios. Entonces el Señor nos dice, les he dado una palabra, primero para que ustedes aprendan de ella. Amados, cuando nosotros llegamos al libro de Oseas 4:6, Isaías 5:13, si no me equivoco, dice en los dos, hace la misma referencia, pero Oseas dice así, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y allá en Isaías dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿cuál es el problema que está enfrentando la iglesia de este tiempo? Que tenemos tiempo para aprender muchas cosas para vivir aquí en la tierra, pero no apartamos tiempo para aprender de la palabra de Dios que nos enseña acerca de la vida eterna, que nos enseña acerca de lo que Dios ha preparado y que nos enseña para que no seamos destruidos, para que no perezcamos. Porque lamentablemente muchas personas hoy, estando en Cristo, son guiados por otros que viven un evangelio de obras. Y estos que viven un evangelio de obras son condenadores o personas expertos en señalar y decir, tú no eres apto, tú no puedes por esto, tú no puedes por aquello. Y yo sabe que, escuche y preste atención, aquí está uno que no es apto para ir al reino de los cielos y está predicando. No soy apto para predicar, no soy apto para ir al reino de los cielos, no soy apto para ser un pastor, sino que es la gracia de Cristo que me tiene como pastor, la gracia de Cristo que me ayuda para predicar, la gracia de Cristo es lo que va a hacer posible que yo llegue al reino de los cielos. No hay ninguno que sea apto. Mire, usted me puede nombrar el evangelista más grande y tal vez la hermana que ayuna 40 días, 50 días, 80 días. No son aptos para ir al reino de los cielos. Jesucristo nos hace aptos.
Es por Él, por medio de Él, que podemos ir al reino de los cielos. No podemos con nuestras obras ganar el reino de los cielos. Por eso Cristo lo ganó por nosotros. Y Él nos lo da como un regalo gratuito, por gracia, porque es un regalo. No podemos pagar por la salvación. Es triste ver como en la iglesia de Jesucristo, pastores, ministros y profetas y apóstoles y evangelistas están enseñando a la iglesia que tienes que ganar el reino de los cielos. Tienes que ganártelo. Amados, esa es una mentira y es una herejía. No podemos ganar el reino de los cielos. Tuvo que venir Jesucristo a ganarlo por nosotros. A Él sea la gloria, porque Él sí pudo ganar el reino de los cielos para nosotros y nos lo da como un regalo. Solo que nosotros queremos pagar por algo que ya nos regalaron. ¿Cuántas veces usted le ha pagado a alguien porque le regaló algo? Ay, me regalaste este reloj, te debo $500. No, ¿verdad? Porque si alguien le dice, toma, te regalo esto, regalo es regalo. Y la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios para nosotros. Amén. Que no merecemos, por eso se llama gracia. Y que no podemos pagar. Pero sí podemos ser agradecidos. Amén. Es diferente. Y ser agradecido es lo que nos impulsa y nos dice, yo quiero ir el domingo a la congregación porque estoy agradecido con la salvación, con la vida eterna. Quiero predicarle a las almas porque Dios ya me sanó a mí también. Quiero orar por los enfermos porque el Señor también me sanó. Quiero hacer y trabajar para Dios porque Dios ha hecho en mí y porque estoy agradecido. No porque quiero ganarme el reino de los cielos, porque cuando luchamos en estas dos bandas, en la banda de agradecimiento y en la banda de querer pagar, lamentablemente es como cuando estamos montados en la salvación y cada vez que queremos pagarle a Dios por la salvación, nos caemos. Pero cuando aceptamos que nos la está dando por gracia, nos volvemos a montar en la salvación. Debemos entender y aprender que no podemos con nuestra justicia alcanzar el reino de los cielos. El Señor dice así, y es triste escuchar esta palabra, y es dura, dice, vuestra justicia son como trapos de inmundicia. Entonces no pensemos que yo hice esta obra y ya el Señor me debe, Señor. Señor, mira, fulano necesita plata, le di $100. Ya sabe, Padre, me debe. No, mis hermanos, usted no hubiese dado esos $100 si Dios no le hubiese dado primero. Porque cuando usted da algo es porque ya Dios le dio. Y cuando yo doy algo es porque ya he recibido, porque si no, no hubiese dado. No tenía para dar sin que Dios me hubiese dado primero a mí. Él siempre va primero. Y por mucho que nosotros queramos ponernos delante de Dios, siempre va a ir primero que nosotros. Es tanto así que Hebreos nos dice así. ¿Ustedes quieren entenderlo más claro? Dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él está allá adelante. Porque usted no pone los ojos a su espalda. Porque usted no tiene los ojos en la espalda. No tiene los ojos a la derecha, no tiene los ojos a la izquierda, sino que está de frente. Y cuando usted pone sus ojos de frente, consigue que allá de frente está Jesús. Ahí tenemos que poner los ojos. Él es quien hizo posible mi salvación. Yo voy a ser agradecido, debo ser agradecido. Estoy llamado a ser agradecido con Dios. Mas, sin embargo, no estoy llamado a pagar por mi salvación. No estoy llamado a ganarme mi salvación. Porque ya Cristo la ganó por mí. En una oportunidad los discípulos le dicen a Jesús, Señor, siendo así, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesucristo dijo unas palabras ahí claritas, dice así, para los hombres ciertamente esto es imposible. Escuchen, ¿quién puede con sus obras ganarse la salvación? Jesús responde, para los hombres ciertamente esto es imposible, dice, pero para Dios todo es posible. Amén. Él es el que hace posible su salvación y hace posible mi salvación.
Por eso cuando comenzamos a indagar este misterio de la salvación, nos encontramos que si no lo hace posible Dios, aunque yo haga mil y una cosa, no será posible. Estas cosas se escribieron para que usted y yo lo entendamos. Pero ¿cuándo entendemos estas cosas? Cuando usted y yo comenzamos a estudiar y aprender de la palabra de Dios. Dice la lectura por Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Tienen un propósito, enseñarnos. Amén. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, estas cosas nos van a ayudar también a tener fe y a desarrollar nuestra paciencia, a desarrollar nuestra esperanza. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice ahí al final, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres juntos. Y dice, el mayor de ellos es el amor. Amén. El mayor de ellos es el amor. Pero dice, permanece en la fe y la esperanza. Y aquí nos está animando, nos dice, las cosas que se escribieron antes te van a dar paciencia para que en un momento de dificultad tú puedas soportar, porque vas a conseguir muchas personas en la palabra de Dios que también tuvieron dificultades semejantes a las tuyas, a las que tú vives hoy, y ellos también pudieron salir adelante. Debemos tener paciencia, pero ¿cómo aprendemos a tener paciencia? Aprendiendo de las personas que vivieron y que nos dejaron la enseñanza a través de la palabra. Esta palabra no se escribió por casualidad. Esta palabra no se escribió porque alguien se puso ahí con los ojos cerrados a meditar y ay, voy a escribir tal cosa. No. Esta palabra fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y Pedro, cuando Jesucristo estaba hablando y muchas personas se ofendieron por las palabras de Jesús y se retiraron, y Jesús les dice a todos sus discípulos que quedaron ahí, le dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escuchen, porque las cosas que se escribieron antes son palabras de vida eterna. Por eso es que la palabra de Dios no es un libro, como muchos piensan, ay, la Biblia es un libro muy interesante, dicen algunos. Hay unas cosas que a mí no me cuadran, pero me parece que es interesante. Pero no, este no es un libro interesante, este es palabra de Dios. Y pesa y vale más que cualquier libro de los libros que existen en el mundo, así tengan lo que tengan. Nada va a superar la palabra de Dios, porque Pedro le dice a tú, esas son palabras de vida eterna. Pero el Señor, para corroborar de que esto tiene peso y de que esto es algo grande y que esto no va a pasar como pasan muchas cosas, dice, también hablando acerca de esta palabra, dice que todas las cosas pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. No pasará. Y entonces, ¿no? Que pasó el libro de fulano, pasó el libro de sultano y el de mengano también, pero la Biblia no pasa. Porque todas las cosas pasarán y los libros pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esta palabra tiene vida eterna. Y cuando hablamos de eterno, estamos hablando de el tiempo que no existe para contar, porque es un tiempo eterno. No se puede medir, no se puede contar, permanece. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros queremos ver la inspiración de esta palabra, nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, y encontramos desde el versículo 19, capítulo 1, versículo 19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Dios. Hoy se están levantando, comienzo del año 2026, muchos profetas que están diciendo, y en este año 2026 va a pasar esto, va a pasar aquello, va a venir por acá, va a ir por allá, va a temblar, va a haber terremoto y tal. Y están dando su profecía. Muchos cristianos, profetas, están dando sus profecías. Pero hay muchos allá en el mundo, los que son esa parte del esoterismo, y que leen las cartas y qué sé yo, y los astros y no sé qué, que el astro tal se ligó con no sé quién, y viene no sé qué más. Están dando sus profecías. Y hay una gran cantidad de personas perdidas en las redes. Uy, parece que en febrero va a pasar tal cosa, y en junio se nos viene esto, y yo no sé qué, le están creyendo a toda esta gente. Y aquí dice, los que estamos en Cristo tenemos la palabra profética más segura. Más segura está en la Biblia. Que los hombres dicen que va a pasar esto, aquello y tal, pero la Biblia es la palabra profética más segura. En lugar de estar mirando qué dijo el encantador aquel, qué dijo el de los astros por allá, qué dijo el otro por acá, o qué dijo el profeta este, no, aquí está la palabra profética más segura. Estas cosas se escribieron para que aprendamos a confiar y a entender que tenemos que poner la mirada en Dios y en su palabra. Con esto, mis hermanos, nosotros nos disponemos a caminar en este año 2026, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, confiando en Dios y en su palabra, confiando en las promesas de Dios, porque Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es algo que el Señor quiere que aprendamos y entendamos y atesoremos en nuestro corazón, que el Señor está con nosotros. Y si Él con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Amados, confiemos en nuestro Señor. Confiemos en su palabra. Jesucristo en Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hoy, primer domingo de este 2026, el Señor nos recuerda, aprendamos de la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, es la herramienta más confiable que tenemos en esta vida presente y que nos da la fe, la certeza y la seguridad para la vida eterna. Amén. La palabra de Dios. Vamos a dar gracias por esta palabra. Amén. Padre bueno, te honramos.